Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ahora vamos a estar trabajando con lo que es la gráfica de la función cuadrática. Nosotros en el trabajo anterior habíamos iniciado solamente a buscar las raíces y aplicar la fórmula resolvente. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un par de datos más para poder graficar, y una vez que tengamos la gráfica vamos a hacer el análisis correspondiente, ¿sí? Que estuvimos trabajando al principio de este trimestre y fines del otro, donde estábamos analizando distintos tipos de funciones, ¿sí? Que yo les dije que estaba todo relacionado. Así que bueno, vamos a ver el trabajo que ustedes van a tener que realizar, y vamos a empezar acá entonces recordando lo que era la expresión de la función cuadrática, ¿sí? Donde estaba siempre escrito ax al cuadrado más bx más c. Recuerden que esta forma de escribirse, ¿sí? Esta expresión es polinómica. Aclaro esto, por ahí después se van a olvidar, pero en los próximos trabajos vamos a ver distintas expresiones de la función cuadrática. Entonces tenemos que distinguir bien. Así que esta con la que empezamos a trabajar es la expresión polinómica, ¿sí? Donde tenemos como dato a, b y c, y donde yo les dije que a veces el b y a veces el c puede estar ausente, y en caso de que lo esté, ¿sí? Vale 0, pero la x al cuadrado siempre va a estar. Bien, y además teníamos que ver, que vivimos el trabajo pasado, que la tiene que ser distinto de c. Entonces, para graficar, nosotros necesitamos saber las raíces, el vértice, el eje de simetría y la ordenada al origen. Con esos datos vamos a graficar, y una vez que graficamos, volvemos a repasar que esto estaba en el trabajo anterior, vamos a analizar el dominio, la imagen, los conjuntos de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y si hay máximos y mínimos, ¿sí? Solo lo que nosotros vimos fueron las raíces. Vamos a ver entonces ahora los demás puntos. Vamos a repasar igualmente para reforzar el tema y que quede claro. Entonces, las raíces se calculan con la fórmula resolvente. Recuerden que las raíces significan que es gráficamente donde la gráfica corta o atraviesa en el eje X, y son puntos. Las raíces son puntos, ¿sí? Que nosotros más adelante vamos a ver cómo los escribimos, o ahora también en el trabajo yo les voy a decir cómo lo pueden escribir. Entonces, con esta fórmula resolvente habíamos visto también en el trabajo anterior que el discriminante era importante, que lo repasamos de nuevo. Si el discriminante era mayor a 0, íbamos a tener dos raíces reales distintas. Si este discriminante era igual a 0, iba a haber una única raíz que iba a estar elevada al cuadrado, que valía por 2. Y si este discriminante era negativo, no había raíces. Quiere decir entonces que nunca va a tocar al eje X, ¿sí? Bien, vamos entonces a trabajar ahora con el vértice. El vértice también es otro punto de la función cuadrática, ¿sí? Y habíamos visto que en el trabajo anterior, si el a de la función cuadrática, el valor de a, era positivo, la parábola iba a ir para arriba. Y abajo iba a estar el vértice, ¿sí? Entonces, si la parábola va para arriba porque la es positivo, además de que el vértice va a estar abajo, el mismo vértice, o sea, el mismo punto del vértice me va a indicar que hay un mínimo en la función. En cambio, si el A es negativo y la parábola va hacia abajo, ¿sí? Va a haber un vértice arriba y me va a indicar que hay un máximo. Entonces, el vértice, además de indicar el cambio en la gráfica, es también máximo o mínimo. Entonces, acá está resumido. Si A es positivo, va a haber un mínimo. Si A es negativo, va a haber un máximo, ¿sí? Porque si A es positivo, la parábola va hacia arriba, y si A es negativo, va hacia abajo. Bien, ¿cómo vamos a calcular el X del vértice? Vuelvo a repetir, el vértice es un punto donde calculamos el X del vértice y el Y del vértice, ¿sí? No decimos Y porque como que es otra componente. Bien, X del vértice se calcula con esta fórmula, menos B sobre 2 por A, ¿sí? Entonces yo tengo que agarrar el valor de B, reemplazarlo acá, al valor de A, hacer la cuenta y me va a dar un valor. Ese valor que me da el X del vértice lo voy a reemplazar después en la expresión polinómica, en el lugar donde están todas las X, y voy a hacer la cuenta. Y me va a dar el Y del vértice, ¿sí? Esto, además de darme el vértice y si hay un máximo o un mínimo, el Y del vértice cumple otra función que me indica dónde empieza o dónde termina la imagen. Entonces, si la parábola va hacia arriba, la imagen siempre va a ser del Y del vértice a más infinito. Si la parábola va hacia abajo, la imagen va a ser de menos infinito al Y del vértice. Estos son datos que tienen que tener en cuenta porque los va a ayudar mucho al momento de graficar y de hacer el análisis.
Aparece el eje de simetría. El eje de simetría no hay que hacer cuentas porque no es más que el valor del X del vértice. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el ejemplo cómo es que lo escribimos. Después tenemos la ordenada al origen, que tenemos dos maneras de hacerlo. O reemplazamos a las X por 0 y hacemos las cuentas y me da el valor de la ordenada, o en realidad el valor de la ordenada es el término C, o sea, el último término de la expresión donde no hay X es el de la ordenada al origen, ¿sí? Que la ordenada al origen corta al eje Y. Y después vamos a buscar un punto simétrico a la ordenada, que para encontrar un punto simétrico tenemos que tener el eje de simetría bien marcado, ¿sí? Una vez que marcamos todos esos puntos, el punto simétrico es el último que vamos a marcar. Entonces, miren, la gráfica me va a quedar así, ¿sí? En este caso la parábola va hacia abajo. Entonces, miren, tenemos el vértice, ¿sí? Tenemos el eje de simetría, tenemos las raíces, tenemos la ordenada al origen y acá, además del vértice, ¿qué vamos a tener? Un máximo. Espero que todos cuando vean el video contesten. Bien, entonces tenemos un máximo. Y acá está el punto simétrico. Bueno, acá se puede ver, miren, yo me voy a parar en el eje de simetría y voy a contar cuántos cuadraditos hay hasta la ordenada al origen. 1, 2 y 3. Lo mismo voy a contar para el otro lado. 1, 2, 3. Donde conté el 3 pongo un puntito y ahí cuando la parábola la haga pasar por ese lado tiene que pasar por ese punto y después por la raíz. Es para que la gráfica me quede bien simétrica, ¿sí? Bien, vamos al primer ejemplo. X al cuadrado menos X menos 6. Este lo habíamos hecho en el trabajo anterior, ¿sí? Así que esta primera parte, las raíces ya las tenemos. Entonces, una vez que calculamos las raíces, las podemos escribir así. O la otra manera de poder escribir esto es en forma de punto. Si yo lo quiero escribir en forma de punto, la primera raíz que puse es 3, es indistinto el orden, no cambia. Entonces voy a poner 3, punto y coma, 0. ¿Sí? Y la otra, que era menos 2, la puedo indicar como menos 2, punto y coma, 0. Siempre se pone primero el valor de la X, de la raíz, y después se pone la componente 0. ¿Sí? O sea que yo lo que puedo hacer son dos maneras. O lo escribo en forma de punto o lo puedo enumerar así. Cualquiera de las dos es válido, no hay problema. Pero quiero que tengan en claro, si yo alguna vez hablo de escribir las raíces en forma de punto, que sepan que se escriba de esta manera. Bien, una vez que hacíamos entonces las raíces, dijimos que el otro punto era calcular el vértice. Como yo ya sé que A es positivo, yo ya sé que la parábola va a ir hacia arriba, entonces también sé que va a ir un mínimo. O sea, ya con esos datos me adelanto a lo que voy a tener. Lo que tengo que encontrar ahora es justamente el valor de ese vértice. Así que lo que vamos a hacer es agarrar la fórmula, que era menos b sobre 2 por a, reemplazamos en los datos. Tengan en cuenta una cosa, este menos b es de la fórmula, es menos b, no tiene nada que ver con el signo del b. Así que si mi b es negativo, va a cambiar el signo, ¿sí? Bueno, una vez que ese valor del x del vértice me da, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en donde están las x. Y hacemos la cuenta obviamente con la calculadora. Lo vamos a dejar todo en forma decimal porque después cuando yo lo grafique lo necesito en forma decimal. Así que si lo dejo en decimal o fracción es exactamente lo mismo. Entonces acá ya encontré el vértice de esta función. Es 0,5 en x y menos 6,25 en y. Recuerden que es un punto. Y además de ser vértice es el mínimo de la función. El eje de simetría, habíamos dicho antes que coincidía con el x del vértice, así que no es más que poner x igual a 0,5 o 0,5 o el valor que sea. La ordenada al origen habíamos dicho que coincidía con el valor de c, en este caso era menos 6, y el punto simétrico lo vamos a hacer cuando grafiquemos. Bien, acá tengo la gráfica. Miren, marqué las raíces, marqué el eje de simetría, marqué el vértice era 1/2 menos 6,25. Marqué la ordenada y después conté la cantidad de cuadraditos que había del eje de simetría a la ordenada y lo mismo para el otro lado. Siempre el punto simétrico va a estar a la altura de la ordenada. Y ahí trazo la gráfica. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis que me pide todo esto. El dominio de las funciones cuadráticas siempre son todos los reales. Yo les había dicho antes que el i del vértice, además de ser el punto uno de los puntos del vértice, me indicaba si la imagen empezaba ahí o terminada. En este caso, si la parábola va hacia arriba, mi imagen va a empezar en el i del vértice a más infinito. Y habíamos visto que el i del vértice era menos 6,25. Así que la imagen es de menos 6,25 a más infinito.
Para ver el conjunto de positividad y negatividad, hacemos como estábamos analizando con los otros gráficos, ¿sí? Todo lo que está abajo del eje X es negativo, todo lo que está arriba es positivo, y siempre miramos la gráfica de izquierda a derecha. Entonces, si yo vengo de menos infinito, lo que me van a determinar acá los conjuntos de positividad y negatividad son las raíces, ¿sí? Entonces, de menos infinito a menos 2, la gráfica está arriba, así que va a ser positiva. De menos 2 a la otra raíz, que era, vamos a ver cuánto era, 3, ¿sí? De menos 2 a 3 es negativa, ¿sí? Y después de 3 a más infinito vuelve a ser positiva, ¿sí? Listo, ya me quedó marcado. Ahora vamos a marcar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien, ¿cómo hacíamos eso? Lo hacíamos también mirando la gráfica de izquierda a derecha, ¿sí? Y ver dónde hace el cambio. Entonces, de menos infinito hasta el eje de simetría, tengo que ver si la función crece o decrece. Cuando la parábola va hacia arriba, ¿sí? Por lo general siempre, por lo general no, la primera parte de la parábola tiende a decrecer. Entonces, de menos infinito a 0,5 decrece. De 0,5 a más infinito crece porque es donde hace el cambio. Máximos no va a haber porque dijimos que si la parábola va hacia arriba había mínimo y el mínimo era el mismo punto del vértice. Listo, se terminó el gráfico. Vamos a un segundo ejemplo sin tanta explicación y es como ustedes lo deberían de hacer. Entonces, tenemos en la otra función, menos x al cuadrado más 8x menos 7. A vale menos 1, b vale 8 y c vale menos 7. ¿Sí? Buscamos las raíces con la fórmula resolvente. Me dan 2, 1 y 7. Acá las escribí enumerándolas no en forma de punto. Me voy a calcular el vértice con las fórmulas menos b sobre 2 por a y el resultado que me dio del x del vértice lo reemplazo en la función que me da de resultado 9. Entonces mi vértice ahora es 4, 9. El eje de simetría dijimos que era igual al x del vértice. Y el ordenado al origen era el valor de c. Bien, con eso me voy a graficar entonces. Marco el eje de simetría. Lo primero que ustedes tienen que marcar siempre es el eje de simetría. Y después sobre el eje de simetría van a marcar el vértice. Después van a marcar las raíces y después van a marcar la ordenada. Así que yo esta parte de acá de la parábola ya la puedo hacer. Lo que yo puedo hacer nada más de acá es pasar para el otro lado e ir hasta la raíz. Pero para que me quede simétrica, ¿qué hago? Cuento la cantidad de cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Lo mismo para el otro lado. 1, 2, 3, 4. Marco el puntito y ahí me quedó la gráfica. Entonces, habíamos dicho que el dominio son todos los reales. Acá la parábola va hacia abajo. Entonces, la imagen va a ser de menos infinito al i del vértice, que era 9. ¿Sí? El conjunto de positividad es de 1 a 7. ¿Sí? Fíjense que las raíces son las que me marcan los conjuntos de positividad. Y de menos infinito a 1 y de 7 a más infinito es negativa. Acá va a ser al revés. ¿Sí? La primera parte de la parábola crece. Entonces, de menos infinito a 4, siempre con el x del vértice, la función crece. Y de 4 a más infinito, decrece. No va a haber mínimo, sí va a haber máximo, que es el mismo punto del vértice. Y listo, se terminó la gráfica. Entonces ustedes ahora acá van a tener dos actividades, ¿sí? Donde van a tener que mirar el gráfico, van a tener que completar acá con lo que se pide, y después van a tener un segundo punto, obviamente, donde tienen 3 funciones y van a tener que hacer todo el análisis que acabamos de ver recién. ¿Sí? Bueno, se ponen a trabajar, cualquier duda me escriban, nos estamos encontrando después por el Zoom para terminar de aclarar las dudas o de ver alguna de las actividades. Les mando un beso grande y cuídense mucho.